o menos interesante. Era el 2 de septiembre de 1859. La gente de toda Europa y América del Norte se despertó por la noche, confundida y todavía cansada. Todos estaban seguros de que ya era de mañana. Afuera había mucha claridad, pero cuando miraron por las ventanas, descubrieron que no era la luz del sol lo que veían. El cielo estaba iluminado por innumerables auroras intensas, rojas, verdes y moradas. Eran tan brillantes que uno podía leer un libro tan fácilmente como por la tarde. Las auroras aparecieron incluso en las regiones donde nunca se habían visto, como Cuba, las Bahamas, Jamaica y Hawái. Los efectos visuales geniales no fueron lo único que hipnotizó y horrorizó a la gente. El material de la más alta tecnología de esa época, los cables telegráficos, se cortaron en Europa y en Estados Unidos. Salían chispas de los equipos y muchos operadores humanos recibieron descargas eléctricas. Los papeles en las oficinas de telégrafos estallaron en llamas. Todas las máquinas fueron desconectadas inmediatamente de sus baterías y aún así, misteriosamente, siguieron enviando mensajes rotos. Los incendios provocados por cortocircuitos se extendieron por grandes áreas. Las luces de color seguían bailando en lo alto del cielo. Todo esto provocó pánico y confusión total. Los habitantes de la Tierra nunca habían visto o experimentado algo así. En ese momento muy poca gente sabía que el Sol era el culpable de ese caos. Uno de ellos era el astrónomo inglés Richard Carrington. Aproximadamente a las 11 a.m. del 1 de septiembre, el hombre estaba junto a un telescopio en su observatorio privado. Estaba observando las manchas solares en la superficie del Sol. De repente aparecieron dos manchas de luz blanca intensa. Parecían tan brillantes como la luz solar directa. En ese momento el astrónomo no sabía la terrible conmoción que causarían esas llamaradas. Más tarde quedó claro que el Sol había producido una tormenta geomagnética épica y la desató en la capa protectora de nuestro planeta. Olas tras olas de partículas cargadas se estrellaron contra la atmósfera de la Tierra. El campo magnético del planeta no era lo suficientemente poderoso como para detenerlas. Cedió y la tormenta golpeó a la Tierra, causando estragos. Este fenómeno recibió el nombre de Evento Carrington. Hasta el día de hoy es la peor tormenta solar jamás registrada. Menos mal que sucedió cuando las personas no tenían tecnologías avanzadas y no eran tan vulnerables a la furia geomagnética del Sol. La tormenta solar de 1859 fue 3 veces más poderosa que la que ocurrió el 13 de marzo de 1989. 3 días antes de que comenzara, los astrónomos observaron una erupción masiva en la superficie del Sol. En un par de minutos, una nube de gas de 1.000 millones de toneladas fue arrojada desde la estrella. Se precipitó directamente hacia nuestro planeta a una velocidad de millones de kilómetros por hora. El lunes 12, la enorme masa de plasma solar alcanzó el campo magnético de la Tierra. Esa tormenta fue tan feroz que encendió auroras espectaculares y creó corrientes eléctricas subterráneas debajo de América del Norte. Estas deben haber encontrado algunas debilidades en la red eléctrica de Quebec, Canadá. En menos de 3 minutos, toda la ciudad perdió energía. Millones de personas se encontraron con calles oscuras, edificios oscuros y ascensores atascados. Se despertaron en hogares helados, sin poder preparar el desayuno. El apagón de 12 horas cerró negocios, aeropuertos y escuelas. El metro de Montreal también fue cerrado. En Estados Unidos, cientos de redes eléctricas comenzaron a tener problemas minutos después de que la tormenta golpeara la superficie de la Tierra. Afortunadamente, ninguno de estos provocó un apagón. La tormenta fue lo suficientemente severa como para interrumpir los sistemas de comunicación por satélite y las señales de radio. Algunos satélites espaciales estuvieron fuera de control durante unas horas. Muchos de ellos tuvieron problemas misteriosos que desaparecieron tan pronto como la tormenta comenzó a amainar. Ningún periódico lo mencionó. Pero en 2012 la Tierra estuvo a un pelo de una tormenta solar extrema, la más intensa de los últimos 150 años. El 23 de julio, los astrónomos del Centro de Predicción del Clima Espacial en Colorado vieron dos nubes de partículas energéticas. Surgieron en la superficie del Sol y se precipitaron hacia el espacio. Solo 19 horas después, estas nubes pasaron rápidamente por el lugar que acababa de dejar nuestro planeta. Si la erupción solar hubiera ocurrido unos días antes, la Tierra habría terminado en la línea de fuego.
Entonces, ¿qué pasaría si una tormenta solar tan poderosa como el icónico evento Carrington sucediera hoy en día? ¿Cuánto más daño causaría? ¿Volvería a encarrilarse nuestra vida después de tal desastre? Antes de que sepas la respuesta a estas preguntas, averigüemos qué es una tormenta solar. El Sol es una gigantesca bola de gases fundidos que cambia constantemente. De vez en cuando arroja ráfagas de energía. Llamaradas solares. A menudo van de la mano con algo llamado eyecciones de masa coronal. Esas son unas burbujas gigantes de gas ionizado que pueden alcanzar una velocidad de más de 966 kilómetros por segundo. Las erupciones volcánicas más poderosas palidecen en comparación con las erupciones solares que liberan 10 millones de veces más energía. En unos pocos minutos, una llamarada solar puede emitir miles de millones de toneladas de partículas cargadas. Las erupciones solares también son increíblemente calientes, con temperaturas que alcanzan varios millones de grados centígrados. Los astrónomos creen que tales explosiones de radiación solar ocurren cuando el campo magnético del Sol se tuerce en algunas regiones. En un momento se libera toda la energía reprimida. La estrella emite luz y partículas, principalmente electrones y protones. La mayoría de las erupciones solares duran minutos, pero algunas continúan durante horas. Los científicos las clasifican en función de su brillo en los rayos X. No es probable que notes los destellos más pequeños si no tienes un equipo especial. Las erupciones solares medias provocan apagones de radio fugaces en los polos, pero nada demasiado grave. Las llamaradas de clase X son las que deberían preocupar a la gente. Causan las tormentas solares más fuertes y duraderas. Cuando la gente piensa en un peligro proveniente del espacio, la mayoría imagina un asteroide acercándose, como el que acabó con los dinosaurios. Pero aparentemente deberíamos estar mucho más preocupados por nuestro buen Sol. Una tormenta solar súper fuerte que se dirige hacia la Tierra no sucederá de inmediato. Primero habrá luz solar de alta energía, principalmente rayos ultravioleta y rayos X. Ionizarán la atmósfera superior de nuestro planeta y estropearán las comunicaciones por radio. Después de eso, una tormenta de radiación golpeará la Tierra y finalmente, varios días después, una colosal nube de partículas solares cargadas llegará a nuestra atmósfera. Estas interactuarán con el campo magnético del planeta y causarán estragos en todo el mundo. Si ocurriera una intensa tormenta solar en estos días, comenzaría interrumpiendo el GPS y destruyendo satélites. Si algún astronauta caminara en el espacio en ese momento, tendría unos pocos minutos después del primer destello de luz para encontrar refugio. Su nave espacial probablemente estaría debidamente protegida y lo suficientemente segura. El principal desafío sería entrar a tiempo. Después de eso, la tormenta procederá a interferir con las comunicaciones por satélite. Es por eso por lo que muchas de tus actividades diarias, desde llamar a tus amigos hasta pagar con tu tarjeta de crédito, estarían en peligro. Pero una de las peores consecuencias estaría relacionada con las redes eléctricas. Las sobrecargas de energía causadas por las partículas provenientes del Sol dañarían transformadores gigantes. Estos tardarían años en ser reemplazados, especialmente si cientos o incluso miles de ellos se destruyeran. En algunos lugares, una falla en una red eléctrica haría que otras colapsaran también, creando una reacción similar a un dominó. Imagínate vivir sin electricidad por un día, un mes, un año. Sin luz, sin computadoras, sin teléfonos, los sistemas de suministro de agua no funcionarían. No habría comida en los supermercados. Además, sin electricidad sería casi imposible reiniciar las redes eléctricas que ya fallaron. Poderosa tormenta solar costaría a las personas de 1 a 2 mil millones de dólares, y eso solo durante el primer año después de que sucediera. El mundo tardaría de 4 a 10 años en recuperarse. El daño a todo tipo de satélites alcanzaría los 70 mil millones de dólares, bajo majestuosas auroras. La gente tendría que acostumbrarse a un destello de vida nuevo y dramáticamente diferente. Sin duda tendríamos algún tipo de advertencia. Los equipos modernos en todo el mundo y en el espacio no dejan de observar el Sol ni por un segundo. Una vez que ocurre una fuerte tormenta solar, la gente tendrá algo de tiempo para prepararse, entre varias horas y un par de días. Y si los transformadores se desconectan a tiempo, las consecuencias no serán tan dramáticas. Ahora, las siguientes noticias pueden sonar aterradoras. También existen las superllamaradas. En comparación con ellas, los estallidos de radiación de nuestro Sol son un juego de niños. Las superllamaradas ocurren principalmente en estrellas jóvenes y activas.
En 2016, los astrónomos vieron este fenómeno. Una estrella a 1500 años luz de distancia de la Tierra produjo una llamarada que fue 10 billones de veces más poderosa que cualquiera de las que surgieron de nuestro Sol. Eso no significa que estemos a salvo aquí, en la Tierra. Incluso nuestro Sol de mediana edad sabe cómo producir superllamaradas. Pero mientras que las estrellas jóvenes pueden tenerlas una vez a la semana o incluso más a menudo, para el Sol es una vez cada varios miles de años. Y aún así, si la gente no descubre cómo proteger el planeta, una sola superllamarada puede destruir nuestra capa de ozono y acabar con la vida en la Tierra. Mucho pensamos. Bueno, alumnos, luego de este video em, catastrófico, ¿no? Apocalíptico, es una posibilidad de muy baja ocurrencia, pero sí no es cero su posibilidad de ocurrencia, ¿no? Ya ocurrió una vez, ¿no? En el año 1859 y puede volver a ocurrir. Inclusive en el año 2012 estuvimos a punto de recibir un impacto no tan grave como el del año 1859, pero sí era fuerte. Eso nos da, este video nos da la idea de la importancia de las redes eléctricas. Y también hemos visto hará un par de semanas el, el apagón que ocurrió en España, ¿no? Y hará unos 3 o 4 meses el apagón que ocurrió en Chile, en, en el cual todo el sistema de potencia se fue a cero, lo mismo que en España, ¿no? Y vean ustedes el efecto que tuvo en España un apagón que duró un día. Felizmente no hubo consecuencias, ¿no? Eh, tengo, digamos, referencias de apagones que han sido, además de, digamos, además de sus efectos sobre el consumo eléctrico, han sido objeto de saqueos, em, asesinatos, en fin. No es nuestro tema, pero de ahí la importancia que tiene la electricidad en el mundo actual. Vamos a desarrollar un ejemplo de despacho hidrotérmico. Vean ustedes, aquí tenemos un sistema eléctrico de potencia pequeño, ¿no? Que está dado en la figura A. Tiene 5 centros de generación y cada uno de los centros de generación tiene una curva de costos que tiene la forma, ¿no? Lineal, es decir, una constante A más una constante B multiplicado por la potencia de la unidad de generación. La, la central hidráulica 1, bueno, utiliza el agua, ¿no? El agua no cuesta. La central que está en el nodo 7 es un conjunto de grupos diésel, ¿no? Está formado, en, a ver, conectado al nodo 2, ¿no? Al nodo 2 está una central que está formada por 3 grupos diésel de 50 megavatios de potencia máxima o potencia nominal y potencia mínima 10 megavatios. Su curva de costos está dado por A. A vale en este caso 250 y B vale 40, el grupo diésel. Luego la turbogás, la central turbogás, que se conecta al nodo 3. Oh, perdón, debería ser al nodo 4, ¿no? Aquí hay un error, ¿no? La turbogás se conecta al nodo 3, está bien, al nodo 3, y son 4 unidades de potencia nominal 100 megavatios con potencia mínima de 20. Su curva A 400 y B 36. La central en base a turbovapor tiene 2 unidades, está conectado en el nodo 4 y su potencia nominal es 100 megavatios, potencia mínima 25. A vale 400 y B vale 16.
Aparte, un dato adicional, ¿no? Bueno, la hidráulica 5 es, bueno, de pasada. La Turbogas tiene un costo de arranque de 5.000 monedas o $5.000. La Turbovapor cuesta $10.000 el arranque. Es decir, para ponerlo en servicio luego de haber estado apagado, o sea, sin funcionar, la Turbogas gasta $5.000 y la Turbovapor 10.000. El grupo diésel apenas gasta $50, digamos que es el más económico, ¿no? Para arrancar. La demanda en el nodo 1, la demanda tiene 200 megavatios de potencia constante, todo el día. En el nodo 3, la demanda tiene 100 de 0 a 6 horas, 200 de 6 a 9, 400 de 9 a 18, 750 de 18 a 21 horas y 400 de 21 a 24 horas. Eso es en el nodo 3. En el nodo 5, a ver, hay una carga que tiene una potencia constante de 100 megavatios todo el día, excepto de 18 a 21 horas, en el cual baja su potencia a 50 megavatios. Bien, estos son los datos que em, se puede conseguir en este pequeño sistema de potencia y nosotros vamos a, bueno, hacer el despacho económico, ¿no? Pero la hidroeléctrica 1, test hidroeléctrica, tiene un rendimiento de 10 megavatios por cada metro cúbico por segundo. Y se abastece de un río que en estos momentos tiene un caudal de 30 metros cúbicos por segundo. La hidroeléctrica 5 es de pasada y su potencia fija le permite, o sea, su potencia es fija y es de 100 megavatios, ¿no? Lo que se quiere es determinar primero el espacio económico diario sin transmisión, o sea, ignorando las redes de transmisión. O, perdón, ignorando los costos de arranque. Acá tenemos lo que las unidades grupo diésel, Turbogas y Turbopor tienen costos de arranque, ¿no? 50 el grupo diésel, 5.000 la Turbogas y 10.000 la Turbopor. Vamos a suponer que no cuesta nada arrancar las unidades. Entonces, bueno, determinar primero el despacho económico sin costos de arranque y sin red de transmisión. O sea, asumimos de que todos los generadores están conectados a una barra, al igual que las cargas. Hay una barra común, no hay una red de transmisión. Lo primero que vamos a determinar es la hidráulica 1, porque es una central que tiene el reservorio, ¿no? Y tenemos sus datos. Como vimos anteriormente, la potencia va a ser igual al rendimiento por el caudal. El rendimiento es 10 megavatios por metro cúbico por segundo. Y el caudal es 30 metros cúbicos por segundo. Acá se cancelan metros cúbicos por segundo, ¿no? Y quedan megavatios. 10 por 30 son 300 megavatios. Esa es la potencia que tiene la central hidroeléctrica 1. Y es constante todo el día. O sea, esa es la potencia que trae el agua del río, ¿no? Pero no, por la información que aquí tenemos, la hidroeléctrica 1 sí, tiene una sola unidad, no tiene varias unidades. Entre todas suman 250 megavatios. Por lo tanto, de los 300 megavatios que se puede extraer del agua del río, y es que se pudiera, si hubiera, digamos, suficientes máquinas como para que logren 300 megavatios, podría ser 300 megavatios. Pero en esta situación, la central ha sido construida con 250 megavatios y es lo máximo que se puede obtener. O dicho en otras palabras, ¿no? De esos 30 metros cúbicos por segundo,
apenas necesitamos 25 metros cúbicos por segundo. O sea, 5 metros cúbicos por segundo tienen que pasar por encima de la presa, por el alivio de carga de la presa. Y se agarran 25 metros cúbicos, 5 se botan, y esos 25 metros cúbicos por segundo se convierten en 250 megavatios. Entonces, la central CH1 puede despachar a plena carga todo el día. Ahora, ¿cuál es la capacidad de generación total de este pequeño sistema de potencia? Ya, la hidráulica 1, 250. Los grupos diésel son 3 por 50, o sea, 150 más 250, 400 megavatios. La turbogás, 4 unidades de 100 megavatios. Total, 800. O sea, hidroeléctrica más grupo diésel, los turbogás dan 800 megavatios. La turbovapor, 2 por 100 megavatios. Son 1000 megavatios, ¿no? Sumando los 800. Y la hidroeléctrica 1, no, la hidroeléctrica 5, CH5, puede dar 100 megavatios. Bueno, como el agua del río es suficiente, entonces tendríamos total 1100 megavatios, ¿no? O sea, la capacidad total de generación es 1100 megavatios. Ahí lo que ustedes ven en las llaves, ¿no? Permite generar 1100 megavatios. Ahora, nosotros sumamos la potencia de las cargas hora a hora, ¿no? De 6 a 9 son 400 megavatios. Perdón, de 0 a 6. De 6 a 9, 500. De 9 a 18, 700. De 18 a 21, 1000. Y de 21 a 24, 700 megavatios. O sea, con esta capacidad disponible de 1100, podemos cubrir todo el día y tendríamos como reserva, ¿no? De 18 a 21 horas tendría 100 megavatios de reserva. Entonces, estamos en condiciones de cubrir la demanda. Por lo tanto, es factible, ¿no? Hacer el despacho de generación para cubrir todo el diagrama de carga. Entonces, vamos a hacer el despacho, pues. Los costos variables, aquí vamos a utilizar, en lugar de utilizar los costos incrementales y hacer un despacho económico por costos incrementales, vamos a hacer uso del parámetro costo variable. Como hemos visto, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este pequeño sistema de potencia, con todas las unidades de generación funcionando, apenas podemos lograr 1100 megavatios. Por lo tanto, si ponemos a cubrir la demanda de la hora de punta, acá necesitaríamos poner casi todas las unidades a plena carga, ¿no? Solamente una unidad podría estar sin generar, ¿no? O sea, tenemos 100 megavatios de reserva, por lo tanto, esos 100 megavatios deben corresponder a la unidad más cara. En este caso, la unidad más cara son los grupos diésel, ¿no? Vean ustedes, aquí está la curva de costos variables, que son los costos de producir la energía a plena carga. Con el concepto de costo variable, ¿no? A entre P más B, obtenemos estos costos variables. Por ejemplo, A aquí, ¿no? A, 250. Lo dividimos entre 50, nos da 5. Más 40, o sea, 250 entre 50 da 5, más 40 nos da este 45 que está aquí. Así, similarmente, el costo variable de la turbogás es 40, el costo variable de la turbovapor es 20. Entonces, aquí tenemos de que la unidad que debe despachar primero en todos los bloques es la turbovapor. O sea, después de las hidráulicas, ¿no? Que no cuestan nada. Luego la turbogás, porque este cuesta 40. Y finalmente, si falta, se pone los grupos diésel, que cuestan 45 dólares cada megavatio hora. Entonces aquí es mejor hacer el despacho económico considerando los costos variables. Aquí tenemos la relación de costos variables en función de la potencia generada. ¿Quiénes tienen los costos más económicos? Las hidráulicas, ¿no? Costo variable 1 desde la unidad 1, costo variable 5 desde la unidad 5, ¿no?
Y estas curvas de costos variables están en función de la potencia, ¿no? La hidráulica 1, su potencia mínima es, aquí está mal, ¿no? Da de 50 a 250. Ah, no, este es el costo variable, esto debería ser el costo variable 1, y está al revés, ¿no? De 50 a 250. Aquí le hemos puesto, bueno, para no extender el dibujo. La unidad 5 va, el costo variable es de 0, va desde 20 hasta 100, ya. Desde 20 hasta 100, está bien, ¿no? Este es el costo variable 5 y este es el costo variable 1, es al revés, ya. Pero los costos variables son 0 de las hidráulicas. Por lo tanto, esas unidades son las que deben despachar primero, porque nosotros al encontrar el área bajo la curva, de costos variables que son similares a los costos incrementales, vamos a ver de que ocasionan el menor incremento de área. Entonces, el orden de despacho son unidad 1, unidad 5, o sea, CH1, luego CH5, después vendría la unidad 4. La unidad 4, costo variable 4, que es la turbovapor. La turbovapor, obviamente, ¿por qué despacha? Porque su costo variable es 20, ¿no? Es el más bajo de todos, de todas las térmicas, ¿ya? Después de que se acabe la turbovapor, el siguiente que tiene que despachar es la turbogás, ¿no? Que tiene mayor costo variable. Una vez que se acabe todas las turbogases, recién se utilizan los costos variables del nodo 2, que son los grupos diésel. Entonces, este gráfico es muy sencillo, ¿no? de interpretar. Lo primero que se tiene que hacer para cubrir el despacho de cualquier cantidad son las unidades 1 y 5, son hidráulicas. Luego, la turbovapor. Luego, la turbogás. Y finalmente, si falta, los grupos diésel. Eso es lo que nos dice este diagrama de costos variables, ¿no? Entonces, el orden de prioridad aquí ponemos 1 hidráulica 1, 2 hidráulica 5, 3 turbovapor porque su costo variable es 20, 4 la turbogás porque su costo variable es 40, es mayor que 20, y finalmente el grupo diésel al final porque su costo variable es 45, ¿no? Es el más alto de todos, es el que entra al último. Ahora, ¿cómo hacemos el despacho hidrotérmico? Primeramente tenemos 5 periodos, ¿no? Y aquí hemos dibujado las potencias de, de la demanda hora a hora. De 0 a 6 horas, 400. Acá está, de 0 a 6, 400. De 6 a 9, 500. De 9 a 18, 700. De 9 a 18, 700. De 18 a 21, 1000. Ahí está, 1000. Y de 21 a 24, 700. O sea, ahí tenemos el diagrama de carga, el cual debe ser cubierto para las unidades de generación. Entonces, como hay 5 bloques de demanda, y hay 5, perdón, hay 1100 megawatts disponibles, ¿no? Entonces la máxima demanda es 1000, ahí están los 1000, ¿no? ¿No? Y ahí tenemos también las otras demandas, ¿no? 1000 ahí, acá 700, aquí también, luego 500, de 6 a 9, y finalmente 400 de 0 a 6 horas. Ahí está el orden de prioridades, ¿no? Y como dije, la reserva máxima o la reserva mínima es de 100 megavatios en la hora de máxima demanda. Ahora, ¿cómo hacemos el despacho hidrotérmico? Simplemente se despacha por el horno de costos variables, porque ya sabemos de que todos tienen que ir a plena carga, entonces lo más sensato es hacer el despacho por todos los bloques simultáneamente. Entonces se puede despachar todos los bloques simultáneamente por orden de costos variables. Primero va la hidráulica 1, ¿no? Ahí está. La hidráulica 1 va con 250 megavatios, de 0 a 100, 200, 250 megavatios. Luego se agota en todos los bloques, ¿no? La hidráulica eh, va a los 250 megavatios que trae el agua del río, no hay ni que le sobra.
Luego la hidroeléctrica 5, de 100 megavatios. Ahí está, ¿no? De 250 a 350 la hidroeléctrica 5. Estamos en despacho todos los bloques simultáneamente. Luego la turbovapor. La turbovapor tiene que cubrir esta demanda, pero también la del periodo de 0 a 6 horas. Entonces, tendrá que bajar su generación, ¿no? Ya se tuvo el despacho de la hidráulica 1. La hidráulica 2. La hidráulica 2, bueno, pues tiene que cubrir, ¿no? Los huecos hasta 100 megavatios de su máxima potencia. Entonces cubre esta área, ¿no? Desde 450 hasta 500 y luego se pasa hasta 550. Ahí están los 200 megavatios de la turbovapor. Luego la turbogás. La turbogás, ahí hay un aumento de 100 megavatios, ¿no? Todo el día a partir de las 9 de la noche hasta las 24 horas. Luego se acabó la turbogás porque son 100 megavatios. La turbogás 2, en el hora de punta funciona con sus 100 megavatios, pero en las horas fuera de punta tiene que reducir su generación a 50 megavatios. Ya tenemos ahí 50, de 9 a 18, de 18 a 21 son 100 y de 21 a 24 son 50 megavatios. Luego viene la turbogás, la tercera turbogás, ¿no? Esa turbogás tiene que arrancar a las 18 horas y apagarse a las 21 horas porque la demanda baja. Luego la última turbogás, ¿no? Igual, 100 megavatios. En estas circunstancias falta solamente 50 megavatios. ¿Quién lo va a asumir? Bueno, uno de los grupos diésel, ¿no? Como hay tres, tenemos la necesidad de un solo grupo y por lo tanto este sería el despacho económico final, ¿no? En forma de diagrama. Esta es la respuesta a la pregunta. Ahora, los costos. La hidráulica 1 y 5 no cuestan nada, por lo tanto, costo cero. Luego, de arriba para abajo, el grupo diésel, 6.75 kilodólares. Ahí tenemos luego la turbogás 4, la turbogás 3. Son dos unidades, ¿no? Bueno, su costo variable sería 3 por 100 y por 40 es el costo variable, ¿no? Bueno, perdón, 3 por 100 son 3 por las unidades, ¿no? Vean, ahí tenemos turbogás 2, turbogás 3 y turbogás 4. Pero en las turbogás 3 y 4, como van a plena carga, están con su máxima capacidad y por lo tanto, haciendo el cálculo de los costos, sale $24,000, ¿no? Los 24,000 monedas. La turbogás 2 va, fíjense, ¿no? De 9 a 18, ¿cuánto hay? 7, 7 horas, ¿no? Luego, de 18 a 21 va a 100 megavatios, de 21 a 24 baja a 50. Entonces aquí estamos calculando para Turugas 2 el área, ¿no? El área de meramente tira de 50 megavatios desde las 9 hasta las 24 horas. Luego este otro pedacito de 50 megavatios para que en este periodo 100 megavatios la turbina en su totalidad. Y ahí el valor económico, ¿no? En que va a incluir se calcula en $36,000. La Turugas 1, bueno, funciona desde las 9 hasta las 24 horas. O sea,
25 horas, ¿no? No, perdón, 15 horas. Entonces, por esas 15 horas, Naturalgas 1, 15 horas por 100 megavatios y por 40, ¿no? Ese es el costo total, $60.000, o sea, sí, pues 60.000, 60K, es el número de miles de dólares que va a gastar la Naturalgas 1. Luego la Turvapor 2, similarmente, ¿no? El área por el, digamos, el costo de cada kilovatio hora, ese va a ser el costo total. Reemplazando los valores, aquí nos da $33.000, la Turvapor 2. Luego finalmente la Turvapor 1. Igual hacemos el cálculo del área y por cada área que represente 1 megavatio hora, vamos a cobrar, o vamos a calcular $20, ¿no? Sumando todo, la Turbo por 1 van a estar $42.000 en el día. Total, haciendo la suma, nos sale 201.75 miles de dólares. Esa sería la respuesta, ¿no? Como ustedes ven, es sencillo, sencillísimo hacer el despacho económico por el orden de prioridades, o sí, pues por orden de prioridades, ¿no? Es simplemente poner de menor a mayor los costos variables y despachar de acuerdo a estos costos variables. Vamos a ver un segundo ejemplo, cómo se maneja el agua de un río para mejorar la eficiencia económica. En este caso vamos a suponer que el caudal del río bajó de 30 a 10 metros cúbicos por segundo. Pero hay que considerar que tiene un reservorio de 432.000 metros cúbicos. Es un reservorio de regulación diario. Estos 432.000 metros cúbicos le permite a la central hidráulica 1 manejar su potencia durante el día, ¿no? O sea, es decir, guarda agua, por ejemplo, de 0 horas a 6 de la mañana. La hidráulica 1 no funciona porque la demanda es baja en ese periodo. ¿Y qué hace? Guarda el agua que va a utilizar, lo guarda en ese reservorio. Entonces, el reservorio se llena sin que se haya producido de un solo megavatio. ¿Para qué se hace eso, no? ¿Por qué? Porque si el río trae 10 metros cúbicos por segundo, pero para que genere sus 250 megavatios se necesita 25 metros cúbicos, ¿qué se hace, no? ¿De dónde se va a sacar el agua? Entonces lo que se hace es construir un reservorio y ahí guardar el agua. Justamente el reservorio debe estar cerca a la toma de la central, ¿no? O sea, el estudio de un reservorio tiene que ser muy bien pensado. Entonces, en este caso, el reservorio de regulación va a permitir un almacenamiento de energía que puede ser utilizado en la hora de punta. Aquí la pregunta es determinar el despacho económico diario sin transmisión, o sea, ignorando también los costos de arranque, y calcular el costo diario. Pues la solución, hacemos otra vez el cálculo de disponibilidad. ¿Cuál es la potencia disponible de la hidráulica 1 con ese caudal de 10 metros cúbicos por segundo? O sea, es el agua que trae el río, ¿no? Pues aquí tenemos un ejemplo en que la potencia del generador es 100 megavatios, pero esa es la potencia que trae el río, porque la central, si tuviera agua, puede dar hasta 250 megavatios. Pero como el río no tiene, digamos, en los momentos, estamos en el periodo de bajas lluvias, no llueve, entonces no puede generar su plena carga. Por lo cual, un recálculo de la potencia disponible, nos hace considerar la hidráulica 1 solo con 100 megavatios, ¿no?
sumando las magnitudes disponibles en las otras unidades de generación, vamos a llegar a lo sumo a 50, a 950 megavatios. Se pueden hacer el cálculo, ¿no? 100 de la hidráulica 1 más 3 por 50, 150 serían 250 más 400, perdón, acá serían 250, bueno, 100, 150, 250, no, 150 más 400 serían 550, más 2 sería 850 más la hidráulica 1, 100 megavatios, 950. Pues ahí tenemos el cálculo de que hay disponible de potencia 950 megavatios, pero la demanda en hora de punta es 1000. O sea, en este punto tenemos 50 megavatios de déficit. Por lo cual, eh, la empresa, en este caso, ¿no? La empresa fiscalizadora, le puede poner una multa, ¿no? A la central por no dar su potencia total. Entonces, el déficit de 50 megavatios tiene que ser cubierto de alguna manera. Bueno, y ocurre en la máxima demanda. Entonces, vamos a manejar el agua para resolver este problema, porque aparentemente no tiene solución. Vean ustedes que el, el reservorio, vamos a suponer que nosotros ponemos en el reservorio el suministro de agua de la central, lo desviamos hasta el reservorio. Y en el reservorio se almacena el agua, ¿no? Entonces, si el caudal del río es 10 metros cúbicos por segundo, y nosotros, digamos, lo almacenamos en 6 horas, ¿no? Cada hora tiene 3600 segundos, nosotros estamos haciendo el factor de conversión, vamos a obtener el volumen de o el volumen útil de este reservorio es 216.000 metros cúbicos. En otras palabras, estamos con holgura, ¿no? No estamos, digamos, con problemas de déficit. ¿Cómo vamos a hacer para cubrir la demanda? Aquí vamos a ver cómo es de que el reservorio nos puede permitir, el reservorio de la hidráulica 1 nos puede permitir cubrir la demanda. Vean, tiene 216.000 metros cúbicos. Eso es lo que ha almacenado durante 6 horas, ¿no? 10 metros cúbicos por segundo, 6 horas, cada hora tiene 1600 segundos, hacemos el cálculo, 216.000. Hemos guardado el agua de 0 a 6 horas, por lo tanto tenemos 216.000 metros cúbicos, que es la mitad del reservorio, ¿no? Ahora, para generar 250 megavatios de 18 a 21 horas, la unidad de generación del agua que trae el río, los 100 metros cúbicos por segundo, genera como su rendimiento es de 10, entonces va a generar 100 megavatios. O sea, para generar los 150 primera, el río trae 100 megavatios, ¿no? Y se tiene que prestar, o sea, utilizar el agua del reservorio para generar los 150 megavatios restantes. De esa manera se logra 250 megavatios utilizando el caudal que trae el río más el agua que está guardada en el reservorio de la hidráulica 1. Pues en estas condiciones, el reservorio es suficiente como para lograr cubrir la máxima demanda.
Pues como queremos que del reservorio salgan 15 metros cúbicos por segundo, ¿no? Entonces multiplicamos eh, los 150 megavatios, que es el déficit por 3 horas, ¿no? Que es el periodo en el cual dura la máxima demanda. Total necesita 450 megavatios hora disponibles en la hidráulica 1. Entonces, aquí se hace el manejo del agua, ¿no? Es decir, el agua guardada en el reservorio, de los 10 que trae el río, de acá se sacan 15 metros cúbicos por segundo, con lo cual sumado los 10 nos va a dar 25 metros cúbicos por segundo, por lo tanto va a generar los 250 megavatios. 100 de lo que cae en el río y 150 de lo que se saca del reservorio, ¿no? Por lo tanto, pues para extraer 450 megavatios hora del reservorio que va a ser útil en la hora de punta, el volumen del agua requerido es 162.000 metros cúbicos, que es inferior a los 116.000 metros cúbicos que tiene el reservorio en toda su capacidad, digamos, posible, ¿no? Que tiene, incluyendo el reservorio. Entonces aquí nos damos cuenta de que el agua que se va a necesitar en esas 3 horas son 162.000 metros cúbicos, ¿no? Y pues hay guardado en el reservorio 216.000, o sea, tenemos ¿cuánto? Una margen de reserva, ¿no? De agua. Ahora, la energía diaria que requiere o la energía diaria total de la hidráulica 1 que trae el río es, bueno, pues simplemente multiplicamos las horas por sus 100 megavatios, ¿no? 2.400 megavatios hora. En otras palabras, estos 2.400 megavatios hora es toda la energía que puede producir la hidráulica 1 durante todo el día. Entonces, estos 2.400 megavatios hora se tienen que colocar en bloques, en diagrama de carga. ¿Para qué? Para tener, digamos, un despacho económico resuelto, ¿no? Entonces, el resto de diagrama de carga, ¿cómo se cubre, ¿no? Con la energía. Aquí hemos hecho ya prácticamente un despacho de la hora punta. Ahora nos vamos al diagrama y trasladamos lo que hemos desarrollado, ¿no? Es la hidráulica 5, luego la hidráulica 1. Fíjese, en este caso la hidráulica 1 estamos poniendo en, en la hora de punta, ¿no? O sea, como la energía de la hidráulica 1, ¿no? Nos permite generar hasta 250 megavatios, porque es lo máximo que pueden generar, o perdón, que pueden producir estas de potencia de la hidráulica con ayuda del reservorio. Luego, decimos, ¿no? En la hora de punta, la hidráulica 1 va a gastar 750 megavatios del agua que tiene contenida en el reservorio. Ya en la hora de punta no se puede ir más allá, ¿no? Está dando 250 megavatios teniendo solamente 100 megavatios del río. En otras palabras, está utilizando el reservorio de varias, o el reservorio está distribuyendo la energía en varios periodos del día, ¿no? ¿Para qué? Para que no se desperdicie una gota. Pues ahí tenemos, la hidráulica 1 cubre también 100 megavatios
de 9 a 18 horas y otros 100 de 21 a 24 horas. Ahí todavía nos falta 300 megavatios. Por lo tanto, eso lo asignamos aquí, ¿no? Bien, aquí estamos terminando de colocar toda la energía que tiene la hidráulica 1, ¿no? Tanto del caudal que trae el río como lo que se ha almacenado en el reservorio y con esa cantidad de potencia o energía, la hidráulica 1 está cubriendo, fíjense, las horas de punta del diagrama de carga. Entonces, una vez que ya hemos despachado las hidráulicas y hemos acomodado lo mejor posible para disminuir las puntas, el resto, o sea, lo que está en blanco, eh, digamos, se asigna a la generación por el orden de costos variables. El de más, el de menor costo, la turbovapor. Ahí tenemos la turbovapor 1, va de 0 a 24 horas con 100 megavatios. La segunda unidad también va de 0 a 24 horas con 100 megavatios. Luego de las hidráulicas, ¿qué viene, no? Se agotan las hidráulicas, se tiene que recurrir a la turbovapor, porque es la que presenta menor costo. Se agota toda la energía y la potencia o sea, la potencia extraída del reservorio, eh, eh, despachamos los gases. La primera va de 0 a 0 con 150 megavatios, perdón, con 100, es la potencia nominal. Y luego también de 6 a 24 horas, la Turogas 2 también se presenta. Y luego la Turogas 3 de 12 horas a 21:30 también cubre la demanda, ¿no? Y fíjense, estamos asignando prioridades por el orden de costos variables. Los de menor costo, eh, digamos, ejercen el- la cobertura, ¿no? Del diagrama de carga. Finalmente, la Turugas 4 cubre esa parte del diagrama con 100 megavatios y faltaría una pequeña franja de 50 megavatios. Ese corresponde al grupo diésel, ¿no? El grupo diésel, ahí está con rojo, es el que desarrolla digamos, la última fase del despacho. Cubre la demanda y en el dibujo no hay ningún área que esté sin cobertura. Y ahí tenemos el despacho económico final, ¿no? Considerando el manejo del agua. Vean ustedes, no hay déficit, ¿no? Inclusive tenemos acá dos grupos diésel que están de reserva, ¿no? Entonces, ese concepto de reserva todavía no lo vamos a ver en esta parte del curso, pero simplemente es la forma más inteligente de poner es la forma más práctica de hacer un despacho económico, es pues calculando los costos variables, ¿no? Como ustedes ven aquí, a las justas se ha cubierto la demanda, ¿no? Y siempre se ha visto la necesidad de que las unidades despachen o traten de reducir el costo de arranque, ¿no? Porque el costo de arranque es fuerte. Ahí tenemos entonces los costos. Lo que está pintado ahí, que son la generación hidráulica, no tiene costo. El grupo diésel. El grupo diésel, 50 megavatios durante 3 horas. Ya. ¿Cuánto cuesta, no? Ahí está su costo variable por el número de horas, 6.750
kilomonedas o K, ¿no? Que significa son sí, pues, 6.750 monedas. Bien, ahí tenemos los costos. Primero el grupo diésel, luego la turbogás. Estamos haciendo simplemente la evaluación del área y multiplicamos por el precio. Ya. Turbogás 3, turbogás 2, turbogás 1, luego las turbovapores. Se está incluyendo también, o sea, se están añadiendo en orden de inverso de crecimiento, ¿no? Es decir, debería ser al revés, ¿no? Primero generar con las turbovapor, como está aquí. Pues las turbovapor van a todo el día y gastan según su catálogo de costos variables o los precios variables, costos variables permiten despachar con facilidad digamos, una afección, o perdón, un déficit de energía. Bueno, ¿cuánto costó cubrir la demanda? 324.000 punto 75 miles de dólares. Vamos a ver el efecto del coste de arranque. Ahí tenemos un diagrama de carga que ha sido despachado, ¿no? Ha sido asignado a las potencias a cada unidad de generación, pero siempre está sujeto a ser fiscalizado, ¿no? Es el mejor, ¿cómo nos aseguramos que que es el mejor despacho, ¿no? Ese es otro tema que no vamos a tratar hoy día. Vean ustedes, aquí vamos a incluir los costos de arranque. Las unidades, turbovapor 1, turbovapor 2 y turbogás 1 comienzan a las 0 horas y terminan a las 24 horas, ¿no? Pero las 24 horas son las 0 horas del día siguiente. Por lo tanto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Vamos a ver cómo reducimos los costos de arranque.
Profesor, profesor, Bien, vean el, el costo de arranque, ¿no? Es un gasto que lamentablemente se incurre en los sistemas de potencia actuales y son inevitables. Entonces, ¿qué alternativa se presenta para resolverlo, ¿no? Aquí tenemos, fíjense, los costos de arranque, vamos a poner acá. Aquí tenemos el despacho habitual que hemos determinado. Vean, ahí tenemos tres costos de arranque, ¿no? Vamos a ver, bien, aquí tenemos los costos de las unidades de generación, eh, sin incluir las costos de arranque. Hacemos la evaluación y obtenemos un total de $324.750. Ahora, cuando nosotros incluimos el costo de arranque, ¿no? Primero debemos considerar en este punto, ¿no? En este punto, a las 6 de la mañana, la unidad Turugás 2 tiene que ponerse en servicio digamos, desde cero. O sea, está apagado a esta hora. Por lo tanto, al ponerse en servicio, se gasta para Turugás $5.000. Luego, a las 12 del día, la unidad Turbogas se pone en servicio y se gastan otros 5.000. A las 18 horas, otra vez se utiliza la Turbogas, se arranca la Turbogas 4 y se gastan otros 5.000. Entonces, hay tres arranques de turbogases y hay un arranque del grupo diésel. Por lo tanto, se está gastando ¿cuánto? 3 por 5.000 más 50 son $15.050 por arranques. Y el costo entonces sube a $339.8 mil. O sea, $339.800. Este es el caso en el que se tiene que incluir el costo de arranque, ¿no? ¿Qué es lo que se hace habitualmente en un sistema de potencia? A veces es mejor despachar la unidad térmica más cara, ¿no? Si es que va a estar por poco tiempo, vean ustedes, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos que el grupo diésel es más caro que la turbogás. O sea, lo que queremos averiguar es lo siguiente. En cuánto tiempo T, dos grupos diésel de 50 megavatios gastan menos que una turbogás de 100 megavatios? O sea, dos grupos diésel dan 100 megavatios y una turbogás también da 100 megavatios, ¿no? Ahora, ¿en cuánto tiempo ambos, al proveer 100 megavatios de potencia, gastan la misma cantidad? O sea, hacemos aquí la evaluación, ¿no? El costo de una turbogás, ¿cómo se calcula? El costo de arranque de turbogás más las horas de operación por el costo horario. Entonces aquí, esta es la ecuación del costo total de una turbogás. Y el costo de dos unidades diésel, ¿no? La turbogás tiene 100 megavatios y para que den 100 megavatios necesita dos grupos diésel. Arrancamos dos grupos diésel, por tanto, su costo va a ser dos veces el costo de arranque del grupo diésel más T, tiempo, por la curva de costos de la unidad diésel. Entonces aquí tenemos dos costos, ¿no? Costo de una turbogás y costo de dos grupos diésel. La pregunta es, ¿no? ¿Cuánto es el valor de T que hace de que ambos sean iguales? O sea, o sea, puede ser acá igual, ¿no? O bien, o sea, dos grupos diésel que una turbogás. O bien, ¿en qué tiempo dos grupos diésel cuestan menor que una turbogás? En la ecuación
reemplazamos los valores y encontramos el valor de t. El valor de t es, en este caso, es esta ecuación, ¿no? Y reemplazando valores nos da t 9.8 horas. En otras palabras, si el tiempo de uso es menor que 9.8 horas, los grupos diésel gastan que la turbogas. Si son 9.8 horas, ambos casos gastan lo mismo. Si el tiempo de que se va a utilizar es más de 9.8 horas, entonces la turbogas es más económica. Pues aquí pensamos, vean ustedes, ¿no? ¿Cuánto tiempo hay de 18 a 21 horas? Hay apenas 3 horas. 3 horas es menor que 9.8 horas. Por lo tanto, de 18 a 21 horas es mejor poner dos grupos diésel que una turbogas. Va a haber un ahorro, como ustedes ven aquí se ha demostrado, ¿no? En el desarrollo de la igualdad de costos, encontramos de que es mejor poner dos turbogases. Entonces, reemplazar la turbogas 4 por dos grupos diésel de 50 reduce el costo. O sea, hay que hacer esto, ¿no? Aquí no hay que poner una turbogas 4, sino hay que poner dos grupos diésel. Los grupos diésel son más caros, ¿no? En su costo horario, pero su costo de arranque es $50. Haciendo el balance, sabemos que en 3 horas va a gastar menos los dos grupos diésel que una turbogas. Esta comparación frecuentemente se evalúa, ¿no? Los sistemas de potencia. Siempre se ve el tiempo en que tal unidad contra tal unidad, cuánto es más económico. Bueno, en este caso, el tiempo es 9.8 horas. Como son 3 horas, se despachan los grupos diésel. Entonces ahí tenemos el despacho considerando costos de arranque. Ahora, las turbogas 2 y las turbogas 3, o sea, vean ustedes, de 0 a 6 está previsto una sola turbogas. Pero, como en el día la turbogas 4 se ha reemplazado por dos grupos diésel, quedan las turbogas 1, 2 y 3. Lo que se hace acá es, las tres turbogases de 0 a 6 horas funcionan, se reparten en los 100 megavatios. Entonces, a cada una le toca 33.33 megavatios, ¿no? Y este valor no está en conflicto con las características de las unidades, porque pueden generar desde 25 hasta 100. 33 está por encima de 25. Por lo tanto, las tres unidades pueden compartir los 100 megavatios. ¿Qué se logra con eso? Se logra que no tienen que arrancar, ¿no? Luego, de 6 a 9, perdón, de 6 a 12. Ya hemos visto el problema de 0 a 6, de 6 a 12. No, de 6 a 9. De 0 a 6. De 6 a 9, las tres unidades le reparten los 200 megavatios. O sea, le toca a cada uno 66 megavatios, ¿no? Bueno, de 6 a 9 y de 9 a 12 también, ¿no? Porque acá hay la hidráulica cubre lo que falta. Entonces, cada uno da 6 megavatios, ¿no? Y la unidad esta no tiene que arrancar. Simplemente de 12 hasta las 21:30, perdón, el periodo de 6 a 9 es el mismo del periodo de 21:30 hasta 24. Luego, de 12 horas a 21:30, cada uno da 100 megavatios plena carga y cubren esta parte del diagrama. Entonces, en esta suposición, ninguna de las unidades turbogases eh, va a poner fuera de servicio. Todas funcionan las 24 horas del día. De 0 a 6, las tres funcionan con 33 megavatios. De 6 a 9, las tres funcionan con 66 megavatios. Y de 12 a 21, las tres cada una con 100. Y de 21 a 24, cada una con 66. Y así, durante el día, las turbogases no tienen que poder ser puestas de servicio, fuera de servicio, y se ahorran los costos de arranque. Al hacer la evaluación, hay un ahorro también, ¿no? O sea, entonces ninguna turbogas se arranca, solo los tres grupos diésel arranca a las 18 horas. O los tres grupos diésel arrancan a las 18 horas y se duermen o perdón, se desconectan a las 21 horas
Y con eso se ha ahorrado, ¿cuánto? Se ha ahorrado, pues, los $5.000, ¿no? Que cuesta aquí. $5.000 comparados con los 100 que se gastan, ¿no? En las dos unidades, es un tremendo ahorro, ¿no? Y el mayor costo, porque estas son más caras, en 3 horas, no, digamos, compensa largamente el ahorro de los $5.000 que se ha evitado, ¿no? Entonces, este tipo de, digamos, de disposiciones, ¿no? De generación, se practican comúnmente en los sistemas de potencia. Ustedes van a ver que en los despachos del COES, ¿no? Del sistema peruano, van a ver muchas veces las unidades turbogas a carga mínima. Eso ocurre sobre todo los sábados y domingos, ¿no? Porque los sábados y domingos la generación disminuye y es más económico al sistema ahorrarse los costos de arranque que estar produciendo, o parando la unidad y volviendo a arrancar el otro día, ¿no? Esto además tiene una ventaja. Cuando se produce, por ejemplo, la falla de una unidad, ¿no? Imagínense ustedes acá, estamos en el horario de 0 a 6 horas. Una de las unidades sale de servicio. Entonces, aquí hay 100 megavatios, cada uno tiene 32 megavatios, una vez sale de servicio, hay un déficit de 33, por lo tanto, las dos unidades cubrirían los 100, cada uno subiría a 50 megavatios y cubrirían los 100. Eso también es otra ventaja de tener unidades a carga mínima por periodos, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este caso, ¿no? De 6 a 9, o perdón, de 6 a 12. Uno de los tres turbagases se desconecta, tienen cada uno 66 megavatios. Ocurre eso, entonces los dos suben de 66 a 100 y cubren todo el diagrama de carga, ¿no? Y naturalmente, cuando ocurre un evento de ese tipo, a veces un poco de carga se desconecta, ¿no? Por los sistemas automáticos. Pero esa carga puede ser reconectada rápidamente en cuestión de un par de minutos, ¿no? Tiempo que demora en hacer las maniobras. Eso es lo que se llama reserva rotante. O sea, en un sistema de potencia siempre se va a producir, en todo momento se produce la situación en que no hay, una de las unidades sale del servicio por algún motivo y tiene que haber capacidad de cubrir el déficit entre todas las unidades. Entonces, cuando tenemos unidades que están trabajando a carga mínima por necesidad, por ahorro, por necesidad de ahorrar, esta es una ventaja que digamos, recibe el sistema cuando se tienen unidades con una carga reducida de manera forzada. Ahora, como ya hemos visto, ¿no? Hemos optimizado los costos de arranque. Aquí hacemos el, ga- el- el cálculo del gasto, ¿no? El grupo diésel, ahí tenemos 3 veces su costo de arranque más su costo de generación. Sale 20.400. Los turbogases, ¿no? Ninguno incurre en arranque. Todos son costos de producción, ¿no? Entonces, acá de 0 a 6 horas, las turbogases, ¿no? Son 6 horas, su curva de costos. Aquí sí estamos calculando con la curva de costos, ¿no? Ya no estamos utilizando el costo variable. Entonces calculamos y nos sale 28.800 dólares. 0 a 6, las tres turbogases. De 6 a 12, ya no tiene 33, tiene 66, ¿no? Entonces aquí se está haciendo el cálculo de 66 por 66 megavatios, $63.000. Luego, las turbogases de 12 a 21, ¿no? Y obtenemos que gastan 126.000. Ya calculamos los costos de las de las turbogases, ahora el turbovapor. Las turbovapor, como van a plena carga las 24 horas del día, simplemente son 2 veces, por 24 horas, por 100 megavatios, y como están a plena carga, da lo mismo poner el costo variable, ¿no? Total, 96.000.
hacemos la suma total, 334.200, ¿no? Comparado con el caso anterior, era, fíjense, vamos a ver cuánto se gastó. 339.000, ¿no? 300, aquí está, ¿no? El costo total sin optimizar el costo de arranque fue 339.8 kilodólares. Ahora se ha gastado 334.2 kilodólares. ¿Se ha ahorrado cuánto? 5.600, ¿no? Entonces, este ahorro, en este caso es aparentemente pequeño, pero tratando de sistemas de potencia grandes, este ahorro es significativo, ¿no? Es siempre se mide en cientos de miles de dólares o de soles, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo afecta el considerar la red de transmisión. Ten en cuenta ustedes de que la red de transmisión consume potencia, es decir, se producen pérdidas Joule en cada una de las líneas de transmisión. Entonces, hacemos aquí un rápido recordatorio, ¿no? Aquí ya tenemos las N unidades de generación conectadas a la red y las N o las M cargas conectadas a la red. Entonces, aquí tenemos los datos de costos de las N unidades de generación y el problema es cómo determino el reparto económico de la carga total entre las N unidades, considerando de que se produce pérdidas en la red eléctrica. Entonces, aquí también se formula de la misma manera. A ver, cada unidad de generación tiene su curva de costos. Aquí estamos considerando los costos cuadráticos. En la unidad 1, la unidad 2, la unidad 3, 4, hasta la unidad n. Por lo tanto, el costo total va a ser la sumatoria de todos estos parámetros. Eso sería el costo en un momento determinado. Pero ahora hay que considerar lo siguiente, ¿no? Phi es la ecuación de la conservación de energía, es la demanda total más las pérdidas, es igual a la suma de todas las potencias de generación de las centrales, ¿no? Entonces aquí se está introduciendo el término pérdidas totales que ocurren en toda la red de transmisión. Entonces, cuando se trata de un problema sin red de transmisión, estas pérdidas son iguales a cero, ¿no? Ahora, la función lagrangiana, L, es igual, ¿no? El costo total más lambda por phi. Pero en este caso, phi ha cambiado, ¿ve? Ha cambiado, ha incluido las pérdidas. Por lo tanto, la función lagrangiana va a ser la sumatoria de los costos de las unidades, de cada una de las unidades que está en el reparto económico, más lambda por phi. Aquí también se tiene que cumplir porque ya hemos demostrado esta fórmula, ¿no? Esta fórmula se ha demostrado que es válida, ¿no? ¿Y cuáles son las condiciones, no? Esta es la función objetivo. La primera condición, la demanda más las pérdidas tiene que ser igual a la suma de las potencias de los generadores. Y también debe cumplirse en todos los casos de que cada generador debe estar generando una potencia que es igual o menor que su mínima y menor o igual que su potencia máxima. Eso se tiene que cumplir siempre. Entonces, a ver, nosotros desarrollamos las ecuaciones de la formación lagrangiana y decimos, pues, ¿no? De acuerdo con las matemáticas de Lagrange, encontrar un mínimo, se tiene que cumplir que la derivada de la función lagrangiana respecto de todas las potencias, ¿no? Respecto de 1, respecto de 2, etcétera, tiene que ser igual a cero. Respecto a P1, 0, respecto a P2, 0, respecto a P3, P4, hasta Pn. Ahí tenemos n ecuación. Luego, la ecuación de la conservación de energía, ¿no? La derivada de la función lagrangiana respecto de
de la variable desconocida lambda va a ser igual a cero también. Ahí tenemos n más 1 ecuaciones y n más 1 incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? Las n potencias y la n más 1 enésima incógnita es lambda, ¿no? El costo incremental. N más 1 ecuaciones con n más 1 incógnitas son académicamente resolubles. Las restricciones, o sea, que la potencia tiene que ser entre el mínimo y el máximo, se verifican siempre después de encontrar la solución. Si una de ellas no cumple, bueno, se le saca, se le pone a carga máxima o mínimo según haya resultado el cálculo, y la diferencia de la demanda se cubre o se reparte en las otras unidades que quedan. Desarrollamos entonces las derivadas de la función lagrangiana respecto de cada uno. Nos sale prácticamente igualito, excepto de que acá vamos a ver la derivación de este valor, luego de esta de valor. Primero vemos esto. La derivación del costo total respecto de la potencia de la unidad J es el costo incremental. Luego, la derivación parcial de lambda phi respecto de la potencia de la unidad J, ¿no? Aquí es igual. Hago la derivación respecto a las pérdidas y obtengo de que esto es igual a lambda que multiplica a la derivada de las pérdidas totales respecto de P, de la unidad P, menos 1. Entonces, esto se acomoda, ¿no? Se le acomoda. Se le pone acá el signo negativo para que no cambie. Acá se cambia de signo lo que está dentro del corchete y se obtiene este valor. Entonces, la derivada de la potencia respecto del costo, la derivada de la función de la respecto de la potencia del costo incremental. Y menos, le agregamos no menos lambda por 1 menos este término. Esto tiene que ser igual a 0. Pero aquí se hace un artificio, ¿no? Para que se pueda entender conceptualmente de qué se trata, se divide todo sobre lo que está dentro del paréntesis. Así, se divide. Acá en el lado derecho, 0 sobre cualquier cosa sigue siendo 0. Pero acá, resulta que el costo incremental se divide sobre 1 menos derivada de pérdida respecto de la potencia. Y lambda queda solito, ¿no? Entonces, a este término se le denomina factor de penalización. Por lo tanto, queda así, ¿no? La derivada de la función de la respecto de la potencia de la unidad J va a ser su factor de penalización por su costo incremental menos lambda tiene que ser igual a 0. Y finalmente, la derivación de lambda phi respecto de la potencia de la unidad J nos sale este valor. Sigue saliendo igual phi, ¿no? Phi es demanda total más pérdidas menos las sumatorias de las potencias. Todo igual a 0. Entonces, ahí pues reformulamos, ¿no? Entonces hacemos el ordenamiento, ¿no? Se debe cumplir el que es factor de penalización 1 por costo incremental 1 menos lambda igual a 0. Factor de penalización 2 por costo incremental 2 menos lambda igual a 0. Así, para todas las unidades. Y phi acá es una función que incluye las pérdidas. Entonces aquí estas n más 1 ecuaciones con n más 1 incógnitas, conceptualmente nos asemeja el problema a un problema uninodal, ¿no? Es como si los costos incrementales de las unidades estuvieran penalizados por un valor que es factor de penalización. ¿Y de qué depende este factor de penalización? Depende de las pérdidas. Pues aquí conceptualmente se dice lo siguiente. Pongan ustedes que una unidad de generación le aumenten la potencia y al aumentar la potencia, ¿qué pasa con la derivada de las pérdidas totales respecto del aumento de la potencia que se ha incurrido? Si la unidad de generación, al aumentar la potencia, aumenta las pérdidas, entonces este valor va a ser positivo. La derivación parcial de las pérdidas respecto de la potencia de la unidad K es positivo, es decir, que las pérdidas aumentan, las pérdidas totales sistemas aumentan, significa que esto va a ser menor que 1 acá. Aquí esto es delta,
es algo, 1 menos algo es menor que 1, y al dividir 1 sobre algo menor que 1 sale mayor que 1. El factor de penalización es mayor que 1. O sea, cuando una unidad de generación, al aumentar su potencia, implica un aumento de las pérdidas, es como si se estuviera penalizando a la unidad con mayor costo. Su costo incremental aumenta. Y al aumentar, recibe menos, está menos favorecido, digamos, para despachar económicamente, ¿no? O sea, conceptualmente acá se entiende muy bien. Factor de penalización, efectivamente, cuando aumenta las pérdidas con el aumento de la potencia de una unidad de generación, esa unidad es como si estuviera incrementando su costo, porque su costo incremental aumenta, que aumenta el costo incremental, también aumenta el costo efectivo de la unidad de generación. En cambio, si una unidad de generación, al aumentar la potencia, las pérdidas disminuyen, significa que esto va a ser negativo. Uno menos un negativo va a ser, esto va a ser mayor que 1. Cuando se divide 1 sobre algo que es mayor que 1, el factor de penalización va a ser menor que 1. Por lo tanto, se está como premiando, ¿no? A la unidad. Obviamente, ¿no? Si una unidad de generación produce una reducción de pérdidas al aumentarse su potencia, es conveniente para el sistema, ¿no? Es como si estuviera, si estuviera beneficiando, su costo incremental se estuviera disminuyendo, porque eso es lo que efectivamente causa, ¿no? Al reducir las pérdidas, se está reduciendo el consumo de potencia, por lo tanto se está reduciendo el costo. Entonces, conceptualmente, así funciona la formación lagrangiana, incluyendo la red de transmisión. Entonces, el problema es de que cuando se quiere calcular el factor de penalización, esto es bastante complicado, ¿no? Vamos a nosotros a ver cómo se calcula ese factor de penalización. Solamente vamos a hacer un ejemplo en flujo de potencia, para que vean ustedes cómo de compleja es el tema, ¿no? Aquí estamos repitiendo, y aquí añadimos, ¿no? Que los medios, aquí cuando utilizamos métodos numéricos para calcular este sistema de n ecuaciones con n más, este sistema de n más 1 ecuaciones con n más 1 incógnitas, los métodos numéricos a veces no son suficientes, porque el cálculo de las pérdidas en un sistema de potencia no es, difícilmente es abordable con los métodos convencionales, ¿no? Las pérdidas siempre se calculan, son funciones cuadráticas y dependen de las leyes de Kirchhoff. Entonces, se, se hacen complejas, ¿no? Entonces, para encontrar las pérdidas, primero tenemos que hacer un flujo de potencia, porque las pérdidas en un sistema de potencia dependen de las potencias generadas, ¿no? Aquí, ustedes imaginen, ustedes tienen una red. Las pérdidas totales van a ser función de las potencias que se inyecta en cada generador y también de la forma como están conectadas dentro de la red. Y eso solamente se puede calcular haciendo primero un flujo de potencia y luego con ese flujo de potencia calcular las pérdidas en cada línea. Y eso es complicado, ¿no? Si un sistema de potencia tiene 5.000 líneas, hay que hacer una suma de 5.000 magnitudes y hay que encontrar la derivada parcial de las pérdidas respecto de la variación de la potencia de una unidad cualquiera. Y esto obviamente va a involucrar a todos eh, a todos los elementos, ¿no? Porque un sistema de potencia, cuando alguien cambia su flujo, todo el resto del sistema de potencia cambia también, ¿no? Entonces esto se hace más o menos complicado. Y también recalcamos, ¿no? De que las matemáticas para abordar este tema son harto complejos y han dado lugar a una nueva rama de las matemáticas, que es la optimización, y a una rama de la ingeniería que es la investigación de operaciones. Entonces, una buena metodología que se utiliza es comenzar cuando se hace un despacho económico,
con red de transmisión, primero se comienza sin red de transmisión. Como sin red de transmisión es más sencillo, se calcula las potencias que debe generar cada central eléctrica. Y con ese punto de partida se comienza a hacer, digamos, reemplazar los valores de despacho, incluyendo la red de transmisión. Entonces, la solución con red, sin red, perdón, si se hace un despacho económico sin considerar la red de transmisión, que es más o menos sencilla, ese punto de solución debe estar muy próximo a la solución, incluyendo la red de transmisión. Entonces, hay métodos de solución para este tema, ¿no? Pero vamos a ver después de que es bastante complejo y a fin de ilustrar nomás, la siguiente clase vamos a ver, alumnos, cómo se desarrolla el flujo de potencia para el cálculo de estas magnitudes, ¿no? Aquí ya se nos ha vencido la hora. Por referencia nomás les voy a mostrar a ustedes la metodología que vamos a tocar desde el punto de vista conceptual nada más de flujo de potencia, ¿no? Un recordatorio para ustedes de qué es el flujo de potencia. La formulación del flujo de potencia es más o menos así, ¿no? Tenemos un pequeño sistema de potencia. Sabemos que hay nodos de generación, hay nodos de carga y hay nodos de paso, ¿no? Bien, y cuando se modela usted la potencia siempre se comienza con un diagrama unifilar, ¿no? Todos los elementos tienen admitancias y tienen también impedancias. Algunas impedancias son infinitas, por lo cual las admitancias son cero, y algunas no son impedancias infinitas, son finitas, por lo tanto tienen una admitancia también que es finita. Luego se representa el circuito por unidad, ¿no? Cada quien por su circuito equivalente. Y por ejemplo, ¿no? Tenemos líneas, luego transformadores, y se tiene cada uno de los elementos se convierte en admitancias. Es decir, aquí se tienen en las líneas de transmisión, por ejemplo, el modelo pi, se tiene una impedancia longitudinal y una admitancia transversal. Todas las impedancias se convierten en admitancias. Ya no lo convertimos mediante una resistencia más una inductancia, sino una admitancia. Entonces hacemos todo lo mismo con el circuito, con todo el circuito. Todo se representa mediante admitancias. Y inclusive las admitancias a tierra se suman, ¿no? Porque de un nodo a tierra, las admitancias en paralelo se suman. Se representan de esta manera. Y luego se toma la nomenclatura, ¿no? De todas las admitancias siempre en el nodo inicial y el nodo final. Luego se escribe la ley de Kirchhoff, que es un modelo general para todos. Finalmente se establece la ley para la regla de formación de admitancias. Eso vamos a explicar en la siguiente clase. Y a partir de esta ley, que es esta que está acá, se desarrollan las ecuaciones de flujo de potencia. Esas ecuaciones de flujo de potencia se resuelven mediante los métodos ¿no? Mediante los métodos de Gauss-Seidel y Newton-Raphson. Pero nosotros vamos a desarrollar un método de Newton-Raphson simplificado que da de manera sencilla un flujo de potencia, eh, solamente de potencia activa, ¿no? Que es la que permite calcular, si es cierto, no es con una aproximación total, sino con un margen de error pequeño, pero las pérdidas eso lo veríamos en la siguiente clase. No sé si tienen alguna pregunta, alumnos.
Si les parece, dejaríamos la clase en este punto. Aló, aló, aló. Bien, entonces será hasta la próxima clase, que espero que sea presencial, ¿no? Como el día viernes hubo una suspensión inesperada, y eso en cierto modo nos perjudica, ¿no? Bien, entonces muchas gracias. Será hasta la próxima reunión el día viernes. Hasta el viernes, profesor. Buenas noches. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, profe.